España, pues evidentemente es herencia nuestra. Yo creo que el imperio, en sentido amplio, no en sentido territorial, si tiene que renacer Occidente será a través de Hispanoamérica. Yo espero que de las dos opciones... Es la Bizancio de ahora. Yo espero que de las dos opciones que hay, la que suceda sea que esto sea como las guerras civiles de la época de Julio César y anteriores, el fin de la República, y que después venga una edad de oro como la de César Augusto. Que esto no sea como cuando Rómulo Augustulo, pero no lo sabemos, o sea, eso no lo sabemos ninguno. Yo creo que tenemos que luchar porque esto no sea el hundimiento de esta civilización, sino que dé lugar a un renacimiento. Y eso no lo podemos saber hasta que sucede, porque la filosofía de la historia nos enseña que las civilizaciones tienen subidas, bajadas, y tú no sabes si esa bajada dará lugar a otra subida o dará lugar a que se vaya a tomar por saco y le sustituya a otra, como ocurrió pues en la caída del Imperio Romano o en otras civilizaciones que han caído. Y eso depende del uso que le demos a nuestra libertad. Eso no está escrito. O sea, el que las civilizaciones tienen esa forma, eso sí está escrito. Eso es así. Pero si esto va a dar lugar al renacimiento o a la destrucción, y sí, a que la historia humana lo va a intentar, pero dentro de 1000 años, y haya 1000 años de barbarie, eso dependerá de lo que nosotros no los que estamos aquí, todos, de lo que hagamos, del uso que le demos a nuestra libertad, y caben las dos posibilidades. Perdona, a mí me parece muy interesante la reflexión que hace sobre el tema de América, y que esa posible recuperación tiene que pasar por ahí, tiene que ser con esa complicidad, tiene que ser con esos apoyos. Solos no, solos seguro que no. Y ahí... No, pero la población europea está moribunda, la América es la que está pujante. Pues por eso, y allí también ves algún conato son evangelistas. de quitarse... Los que vienen de América son evangelistas. Eso voy a decir. Bueno, la mayoría son evangelistas. Y de europeos no tienen nada. Más bien. Bueno, son cristianos, por lo menos. Los rusos porque son protestantes. Los rusos también son cristianos. También, efectivamente. Entonces, ¿por qué esta civilización debería renacer? Aún en España. Bueno, ahí también está renaciendo de alguna manera, ¿eh? Pero Y hay discursos de los rusos que... ¿Vosotros creéis que, por ejemplo, aquí en España hay élites, aristocracia, nobleza, moral, digo? No estoy hablando de la aristocracia de títulos, sino aristocracia de élites morales que estén dispuestas a combatir o a sacarnos de esto. Aquí hay bastante. Yo creo que no, porque de hecho ya lo habéis visto, que cuando ha pasado Nosotros. todo el tema de... Están en esta habitación. La independencia de Cataluña, la amnistía y eso, en España todo el mundo ha hecho mutis por el foro, no habiendo nadie, Perdona, o sea, ninguna inteligencia moral que haya dicho, oye, voy a romper una lanza por... Llevemos el orden. Sí, de todas formas estáis hablando de la esperanza de la esperanza que puede dar Hispanoamérica en el resurgimiento de los valores y de la cultura y tal. Pero yo creo que Europa sigue siendo el centro del mundo. Y entonces yo creo que lo que no pase por Europa casi no pasa. Entonces, yo creo Estamos que hablando del supuesto de que desapareciera Europa. No, pero Ahora yo creo que en Europa, y años. además estamos cerca de las elecciones europeas, yo creo que en Europa sí que hay algo que todavía está vivo en Europa y todavía se ve en ciertos países y en ciertos partidos políticos que yo creo que es donde debe surgir el cambio. ¿Cuáles partidos? ¿Perdón? ¿Qué países? Perdón. ¿Qué partidos y qué países? Países, pues Polonia, Hungría, Eslovaquia, esos países, claro. Y en esos países son los que deben suponer el cambio en Europa, porque es que lo que no cambia en Europa yo creo que no... En Hispanoamérica sí, y además tenemos ese valor que lo tenemos que tener ahí y que nos puede acompañar en el cambio, pero tiene que pasar por Europa, yo creo que imprescindiblemente. Yo creo que en Europa hay que intentarlo por tierra, mar y aire. Quiero decir, yo no me cierro a nada. Hispanoamérica es una oportunidad. Igual que Italia, Francia, el G de Visegrado es otra oprioridad. Hay que agarrarse a todo lo que se pueda. Sigamos. Yo quiero daros una noticia que me acaba de dar, no puedo decir mi nombre, muy influente.
y me han dicho que en septiembre nos interviene Europa. Hagamos lo que hagamos. Europa está viendo el descontrol que hay en España. Me han dicho hasta septiembre. No sé si serán vacaciones. En fin, en septiembre van a apretar la vida. Y con el tema de Sudamérica, es un tema que yo por una parte, ¿cómo decirlo? Aquello es un país de Puerto Rico hacia Brasil, todo de narcotraficantes. O sea, allí se lava el dinero, viven de la droga, digan lo que digan, Brasil, Venezuela, Bolivia, de esos países. O sea, que viven de quien la compra. Coño, claro, entonces la única manera de acabar con eso es poner vender la farmacia. Se acabó. En cuanto tú la vendas, la puedas comprar donde quieras, se acabó. Coño, como guerra, en guerra se vendía la cocaína en la farmacia. Ya está. Entonces, contra el tráfico de armas las vendemos en la juguetería. Las armas son. Estaría mal. Una de las pocas cosas. Bueno, perdona, formula la pregunta. Si Yo es que creo que España, a ver, yo te hablo por mi experiencia, que voy a cumplir 70 años, no soy viejo. Yo creo que la renovación, los que vienen de segunda generación, no están por estos valores, no están. Yo tuve una conferencia el otro día con unos universitarios, trataba sobre las desembocaduras de los ríos de España. Y yo le pregunté, bueno, ¿vosotros habéis de desembocar los ríos? No, desembocará a un sitio. Digo, el Ebro desemboca en mi piscina, de la Real, allí desemboca el río. Digo, ¿cómo es posible que tú eres un estudiante de facultad y no sepas dónde desembocan los ríos españoles? O sea, han creado 2 o 3 generaciones. Pero no es que no sepan dónde desembocan, es que no saben cuáles son los ríos españoles. Nada. Pero bueno, la pregunta, por favor. Escucha, y el tema del catolicismo. El tema del catolicismo estoy siguiendo muy de cerca lo que ha pasado con las monjas en el arzobispo. O sea, yo no sé cómo es posible que esto se haya dado la vuelta de tal manera, una mateja, de tal manera que, bueno, ¿cómo es posible que aquí nadie ponga orden? El Papa, aquí, o sea, esto es un descontrol total. Las monjas las van a excomulgar, ahora no sé qué, no sé qué. Pregunta, Tony. Tony, por favor. Pregunta, que si no, no dormimos. Bueno, ¿Qué opino de todo? Se viene a preguntar o a opinar o a hacer una reflexión. No, se viene a preguntar y a contestar. Si no lo salvamos, nosotros no lo vamos a salvar. Olvídate. Muy bien. ¿Tenías tú, o eras tú? Perdona. Yo quería volver un poco al tema inicial de la conferencia. Mejor. La hipótesis o la tesis que planteas, que es que España pierde, digamos, el imperio más por el enemigo poderoso que tiene que por la propia decadencia. Yo te quisiera plantear unas objeciones. La tesis me gusta y me gustaría que fuera así, pero creo que no cuadra mucho con ciertas cosas. En la época del que haya debate. Que haya debate, está bien. Sí, es que, a ver, la época de ese esplendor, ya no sería antes no sé, de la paz en los Pirineos, por poner una fecha, la hacienda española quiebra 4 veces. El tesoro español quiebra 4 veces, tiene que suspender pagos. Ya Quevedo, eso todos lo sabemos, se quejaba de que la plata que salía de América pasaba por España, seguía por Génova y aquí no se dejaba nada. Es decir, a diferencia del imperio inglés, el imperio español fue un imperio que para España fue bastante ruinoso. Es decir, los ingleses llegan a la India y lo primero que hacen es cambiar el tipo de cultivos que tenían los indios, que eran grandes hambrunas, y en lugar de los cultivos de subsistencia que tenían, les meten a cultivar allí para tintar sus tejidos en Manchester, ¿no? España no supo hacer eso, al revés. Yo creo que a España el imperio le costaba dinero, pero el nivel de vida que tú dices que había en España, hombre, si ves un poco los clásicos, que seguro que los has leído, no me refiero a eso, no parece que abarcara a muchas capas sociales, ¿no? El hidalgo que se sacudía las migas cuando salía de su casa para parecer que había comido. Y luego, pues la enemigara era importante, pero es que yo creo que en el propio
digamos, diseño, el propio tipo de imperio que diseña España, que podemos estar muy orgullosos de las universidades, de los hospitales, de haber, digamos, trasladado el esquema social que teníamos aquí a América, de los cultivos que se implantaron allí, de todo lo que se quiera. Para España no fue fecundo. Me recuerda un poco, bueno, ya, lo del regalo envenenado que nos hizo el emperador Carlos a su hijo Felipe de Flandes, que aquello para España aportó muy poco y costó mucho, o el regalo que nos hicieron ingleses y franceses de la conferencia de Algeciras del norte de Marruecos, que no nos aportó nada y nos costó una verdadera ruina. Entonces, pero creo que decís un poco en el fondo lo mismo. Que creo que decís lo mismo. No, dices que España se arruina no solo al imperio exterior, sino a nuestros propios problemas de diseño de ese imperio, que no hacemos un imperio, digamos, en los que hay unas sinergias, como se dice ahora, que España se beneficie de ese imperio. Pero, ¿y por qué no lo hace? O sea, no porque lo derroche todo ese dinero que se quejaba Quevedo de que entraba por Sevilla y acababa en Flandes. Porque se necesitaba para financiar los 6 frentes abiertos contra el imperio español y que nunca se cerraban. Sí, por una serie de ideales de cómo debía ser ese imperio que nos llevaba pues eso, a guerras pues ruinosas, es cierto, pero no era un gasto, un derroche sin objeto, era persiguiendo el objeto que defendía, los valores que perseguía la monarquía española. Que España y así nos arruinamos. 1, 2, 3, 4 veces, decadencia, pero derrota. A España le iba mucho el mantener, digamos, la cruz y con la espada en las guerras de religión en Alemania. Es decir, a nosotros realmente nos perjudicaba, nos beneficiaba que el elector palatino fuera protestante o fuera católico. Perdona, es que el tema no es que España, es que era propiedad de la monarquía. O sea, cada territorio, esto no era una cosa del Estado español, era que el rey, porque el emperador es Carlos I, y luego ya esta idea del imperio la comentamos, pero esto es la monarquía hispánica. Y esta monarquía tiene un condado en el Benelux y tiene que defenderla. Y es un rollo, claro. Pero la pretensión de salvar el mundo, que creo que también es un poco eso, de los españoles, universalista o, digamos, la globalización hispánica, pues quizá, pues en fin. Sí, pero a lo mejor... Pero los españoles nos arruinó. Sí, pues quizás que era una locura. Nos arruinó y nos motivó, ¿no? Políticamente se tenía que haber optado por otra política para no arruinarnos. Quiero decir, a lo mejor defender a capa y espada. Pero es que era una política personalista. Era una política personal. O sea, era territorio y propiedad de... A ver, vamos dejar que diga un poco... Vamos a... Por partes. Centrar un poco... Vamos por partes, como decía el deservador. A ver, el imperio inglés lo hizo fantástico y de puta madre. ¿Cuánto duró el imperio inglés? 60 años. ¿Cuánto duró el español? 400. No lo hicieron tan bien. No lo hicieron. Pero luego ellos han escrito la historia. Entonces ellos han contado que eso era que matar de hambre a 2 millones de indios era una cosa fantástica y maravillosa porque ellos eran muy ricos. Sí, pero ¿cuánto les duró el imperio? 60 años. El imperio español duró 400. Y acabó por lo mismo que el imperio español, por derrota militar. O sea, perdón, en nuestro caso fue derrota militar, en el caso del imperio inglés fueron victorias pírricas. Porque la Primera Guerra Mundial fue un desastre y la Segunda Guerra Mundial fue el acabose. Sí, de hecho llama la atención. Ganaron, porque pero más de lo que ganaron. Lo normal es perder el imperio porque pierdas una guerra, pero perder el imperio ganando una guerra. Meterte en una guerra absurda que otro, es un poco lo que le pasa a España. También España gana la guerra de la independencia. ¿De qué nos sirvió? Para hundirnos a la miseria. Como Inglaterra se hundió en la miseria con su victoria en la Segunda Guerra Mundial. Unos fueron a hacer negocio y otros fueron a cristianizar y a civilizar una zona. Compraron el final de esos imperios. Ya, pero bueno, pero es que no tiene que ver. Luego... No iban a ganar dinero. El imperio español no iba a ganar dinero, iba a defender la religión. Y luego en ese imperio y en ese proyecto de Universitas Cristiana y luego de Imperio Hispánico, que al final sale mal, que al final después de 150 años ganando guerras la pierdes, que eso te lleva a un coste, pues que has estado 150 años ganando guerras antes y gracias a eso has sido primera potencia y has sido potencia hegemónica. Y gracias a que has sido potencia hegemónica tú no han venido a invadirte a ti y no te han convertido a ti en un vasallo de otro, como somos ahora.
Ahora seguro que no tenemos esos problemas. Seguro que ahora no tenemos que defender el milanesado. Pero hombre, nuestros soldados van y regalamos 1.000 millones de armas a Ucrania y enviamos nuestros soldados a Letonia. Pero no ya en beneficio nuestro, como iban los tercios españoles, sino en beneficio de otro, de nuestro señor feudal, que es otro país distinto, y en su beneficio van a morir nuestros chicos, o nosotros nos exprimen a impuestos y no tenemos médicos, pero le damos 1.000 millones a Zelensky para que haga. Es que el ser un vasallo y el no ser tú el imperante y el no ser tú el dueño del mundo también tiene un coste. El ser un vasallo y el tener que obedecer a un señor y el tener que plegar tus intereses a los de ese señor, eso también tiene un coste. Y mientras España sí mantenía un imperio grandísimo no sé dónde, pero era la primera potencia del mundo. Y a pesar de la picaresca, que yo ya he leído Lazarillo de Tormes y el Buscón de Quevedo, a pesar de eso en España se vivía mejor que en otros países. Porque si en España pasaba eso y el Lazarillo pasaba hambre, en otros países tenían hambrunas y directamente se morían de hambre. Y ninguno podía escribir un Lazarillo de Tormes porque ni sabían leer ni sabían escribir, ni en el caso de que uno supiera leer y escribir se lo hubieran consentido porque le hubieran cortado el cuello. Y aquí en España podía haber un pobre que, aunque era pobre, sabía leer y escribir, y aunque era pobre y pasaba hambre, sobrevivía y podía escribir un libro de la picaresca. Cosa que no podía pasar en Inglaterra porque directamente se morían de hambre, ni sabían leer ni sabían escribir, y si alguno hubiera sabido, le hubieran cortado el cuello. Bueno, ¿por aquí cuántos sabían escribir en España? O sea, pues muchos, pues... ¿El porcentaje sería muchos. Pues muchos sabían... Por comparación. Muchos sabían leer y escribir. Sí, el alfabeto era lo normal. Claro. Con gran memoria. Pero en todas partes. En España, en todas partes. Y en España sabía leer y escribir. Ninguno de los grandes escritores del siglo de oro, quizá con la excepción de Quevedo, creo que era el más noble, ninguno era de alta alcurnia. Cervantes era un muerto de hambre que le tenían que algunos nobles hacerle de mecenas para que comiera. Lope, y que era un soldado que le cortaron una mano en la guerra, en la batalla del Lepanto. Lope de Vega también había luchado en los tercios de soldado, no de general. Calderón estaba en la corte porque estaba en la corte, pero si no estaba en la corte tampoco tal. O sea, ninguno de estos era un noble de alta alcurnia. Pero lo común era ser analfabeto, eso era lo normal. Aquí y en Francia. En todo Occidente, sí. Perdonad, más... ¿Alguien? ¿Quién había levantado? Perdona. Yo es que cuando vosotros, alguno ha dicho que no entendía muy bien un desempeño de España por desarrollar la cristiandad, pues yo es que pienso, defenderla y sobre todo extenderla, yo es que pienso que es verdad, los reyes eran los propietarios, pero eran personas que querían salvarse y que sabían que tenían que rendir cuentas al morir. Entonces es no solamente el rey, es que es la nobleza, es los cargos intermedios. Estaba imbuida la gente de la idea de que se tenía que salvar. Entonces, claro, la actitud hacia, por ejemplo, los indígenas o hacia la explotación de otros individuos es muy diferente a la del Imperio Británico. Entonces eso explica, yo creo que explica muchas cosas. Y además también recordemos que lo que explicaba antes de cuando un territorio se hacía protestante, no es porque todos sus individuos se hicieran protestantes, porque se hubieran ellos convertido. La mayoría de la población seguía siendo católica, y esa mayoría de la población que seguía siendo católica y que su señor natural era el emperador Carlos y que obedecían al emperador Carlos porque el emperador Carlos les protegía, porque ese era el vínculo que tenían, yo te obedezco a ti porque tú me proteges, a esos los estaban masacrando. Entonces Carlos tenía que ir ahí a defender a esos sus súbditos que le eran leales porque seguían en comunión con Roma y que le seguían a él reconociendo como a quien Dios había puesto para gobernar. Y entonces no es que él quería imponer y obligar a todo el mundo a ser católico porque era un intolerante, no, era al revés. Él quería proteger a los católicos a los que les estaban obligando a hacerse protestantes. A renunciar a la fe de sus padres y los estaban masacrando, si no. Y entonces tenía un cargo de que tenía que defenderlos. Y si soy rey por la gracia de Dios, claro, que corresponder con nada. La habitación de Felipe II de cara a la iglesia Santísima, por ejemplo.
o dónde muere Carlos I, no hay más que verlo. Sí, sí. Señores. La época que todavía conservamos Cuba y Filipinas, eso no lo consideréis como imperio, ¿no? Sino como colonia. Sí, lo podemos pero quiero decir, son los vestigios del imperio. El imperio sigue siendo, podemos seguir diciendo de España que es un imperio ultramarino. Y todavía, bueno, si cuando perdemos el gran imperio ultramarino, la mayor parte de las posesiones, después de la gran independencia, pues ya pasamos a ser una potencia, de ser en el siglo XVIII una potencia de segundo orden, pasamos quizá al cuarto orden, o quinto, porque aún teníamos una presencia en el Pacífico, en todo el globo, pero ya a partir de la Revolución Americana ya pasamos a sencillamente desaparecer, ¿no? A no contar para nada. No lo digo porque si todavía consideráis que en la época de Cuba, Filipinas y algunas colonias africanas y eso seguía siendo imperio, entonces que se le podía haber puesto otra postilla al enunciado de la conferencia que hubiera podido ser derrota, decadencia o traición. También. Traición por mandos políticos, no, masonería, elementos externos. No nos traiciona nadie. Que luchaban. Fueron los enemigos de siempre, interesados en. Contra los intereses de España. ¿Los procesos de independencia americanos no son traiciones a la corona? No, si te ponen una pistola en la nuca y le entrega eso o te la disparo, pues lo entregas. Perdona, acaba de publicarse, creo que eso fue el Imperio Británico y sus amigos ingleses. Que se refiere pues, a los criollos tipo Bolívar y esta gente que conspiraron contra... bueno, eso sí. No, yo estoy hablando de la traición... claro, la traición de... Yo creo que te refieres a la de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Es que ahora... Hay una traición del libro. Hay un libro que trata de eso. Filipinas, una traición del libro. Fue una entrega, sí. Los diarios del ministro de la guerra en la época, del gobierno de Sagasta, que era la Unión, creo que era, y que confirma lo que ya se sospechaba. A la escuadra la mandan a Matadero. Y la mandan con barcos que no eran tan malos como se decía, no eran indefensos, la mandan a que los... Que hay una voluntad de zanjar el tema y de entregar todo aquello que Estados Unidos. Y necesitan una derrota para justificarse. Pero no es por traición. Es porque la gran potencia hegemónica del momento, el Imperio Británico, nos amenaza con hasta acabar con las Canarias. O sea, hay que entregarlo ya y aceptar el dinero americano y aquí para allá lo bien. Y ya compensaremos en África y ya veremos cómo lo hacemos. Pero entonces, si lo coacciona el Imperio Británico, que es el árbitro del mundo, con el aliado que es el pacto angloamericano que se hace, que fue precisamente en 1996, 1997, precisamente en esos años es cuando se conviene el Imperio Británico y el naciente Imperio Americano para dominar el mundo entre ellos dos. Hay libros sobre ello, hechos por profesores norteamericanos, que ahora no recuerdo, Anthony Sutton, creo que se llama, me parece que es, sobre la entente angloamericana, que es precisamente de finales del siglo XIX. Y el primer paso para ese imperio americano que iba a estar vinculado con el inglés para el dominio global, el primer paso fue la extinción del imperio español, de los restos del imperio español. Y eso se lo hicieron claro al gobierno español y claro que hubo una entrega, sí, hubo esos combates, el combate de Manila, el combate de Santiago de Cuba, que eran paripés, a los mismos militares decían, ¿qué se ha hecho un paripé? Se ha hecho una comedia aquí para representar que hemos combatido y que los teníamos a los combatientes. Por al matadero, ¿Y la alternativa cuál era? O sea, que muera más gente cuando el Imperio Británico se haga valer. Y antes de Cervera, los ingleses lo que se colgaron del Pablo Mayor. ¿Y qué hicieron con algún almirante? Lo que hizo Cervera en Santiago de Cuba, eso es una traición, pero además se volvieron a punto de haber un consejo de guerra. Al final, por no armar mucho escándalo, no se hizo, pero actuaba por órdenes del gobierno. O sea, y si no directas, el gobierno ya sabía lo que hacía cuando ponía a un pusilánime como Cervera al frente de la escuadra.